Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Busca TV. Te digo que te suscribas a nuestro canal y le des like. Hoy te invitamos a ver la segunda conferencia de Gerardo Andrián sobre la geoestrategia como defensa de nuestra patria y posibilidad de desarrollo. Acompáñanos. Como dijiste al principio, esta es la segunda parte del tema que hemos propuesto desde USCA, que es la geoestrategia como defensa de nuestra patria y como posibilidad de desarrollo. Vamos a retomar algunas cosas que son básicas, que ya las vimos en la primera parte, pero que es bueno recordarla. Acá tenemos una magnífica síntesis que hizo uno de los historiadores militares argentinos más prestigioso que hubo en la primera mitad del siglo XX, que fue el coronel Juan Beverina, en donde él dice que la organización militar de un país es el reflejo de las condiciones y circunstancias políticas internas y exteriores en que le toca desenvolverse. Decíamos en la primera parte que lamentablemente no va a escapar a la mayoría de los argentinos, que muy lamentablemente las circunstancias políticas internas de la República Argentina son las peores que se han vivido desde que existe nuestra nación. Estamos en momentos de indefiniciones, de confusiones, donde lo que abruma por todos lados es la corrupción, y ante eso hay una suerte de asombro permanente y de poca capacidad de reacción porque no sabemos para dónde, qué rumbo tomar los argentinos. Esto está dentro de un contexto que es el contexto de las naciones, lo exterior, y obviamente repercute. A modo de ejemplo voy a mencionar que, y esto se puede comprobar, tanto en algunas películas o series de, por ejemplo, de Netflix o de otras producciones cinematográficas, tanto europeas como norteamericanas, se suele aludir a la República Argentina, pero como un país en donde lo que sobra es justamente la corrupción. Los villanos de esas películas, cuando buscan un lugar donde esconderse y saben que van a gozar de total impunidad y encima van a estar protegidos, nombran a la Argentina. Y esto es muy triste. Esto está pasando hoy en la cinematografía actual, no desde hace 20 años o 40 años atrás. Esto es hoy. La visión que hay desde los argentinos, o que en gran parte el exterior tiene sobre la Argentina, es totalmente negativa. Y esto es consecuencia, por supuesto, de todas las políticas de Estado que se vienen implementando ya desde hace muchas décadas. Esto explica las razones del origen de las Fuerzas Armadas y los móviles que obligan a introducir cambios en su constitución y en sus métodos. Entonces, obviamente, si las instituciones de la República Argentina, muy lamentablemente, están menoscabadas, no van a ser una excepción las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Podemos ver que una cantidad sumamente importante de videos de Fuerzas Armadas en el medio civil de otros países, empezando por nuestros vecinos en América del Sur, eh, países desarrollados y países no desarrollados, la civilidad, la sociedad, no es que le rinda culto a sus uniformados o a sus fuerzas armadas, pero sí respeto porque son el reflejo de ellos mismos, de lo que es la sociedad. Entonces se ve cómo se las respeta. El único lugar en el mundo, lamentablemente, donde se les falta el respeto de una manera totalmente desproporcionada es en la República Argentina. Esta es la situación interna y externa, en donde nuestras Fuerzas Armadas argentinas tienen que existir. Para abordar este tema dijimos que elegimos un magnífico libro de un coronel ya retirado del ejército español, que es el coronel Pedro Baños.
Esta es la segunda parte de una serie de temas que él viene proponiendo, que es el dominio mundial, y libro que recomendamos y sobre el que nos posicionamos, y vamos a hacer una síntesis de parte de lo que dice en este libro para el abordaje de este tema. No es el único libro que existe sobre lo que es geoestrategia. Lo elegimos por la claridad conceptual que tiene. Es un libro que está escrito no precisamente para especialistas en la materia, sino para legos, para personas que no tienen ninguna formación en geoestrategia, pero a partir de la lectura de este libro pueden tener un entendimiento bastante acabado. De ahí la elección que hicimos por esta obra. Vamos a recordar también un poquito cuáles son los elementos del poder mundial. Tenemos acá como punto 1 la fuerza militar, punto 2 el poderío económico. Estos dos puntos son la primera parte. Hoy vamos a hablar sobre el tercer punto, que es la diplomacia, el cuarto punto, que son los servicios de inteligencia, y el quinto punto, que es la disponibilidad de recursos naturales. Acá empezamos de lleno en lo que menciona el libro del coronel Pedro Baños, y tenemos en cuenta que el término diplomacia puede hacer referencia tanto a una actividad como a una institución. En el primer sentido se podría definir como la acción de los estados de relacionarse e interactuar entre sí. Por lo que respecta al segundo significado, se trataría de la organización estatal y las personas que en ella trabajan con la finalidad de velar por los intereses de su nación mediante la relación con otros países. Desde sus orígenes, la diplomacia ha sido concebida como el establecimiento de relaciones pacíficas entre entidades políticas, ya sean imperios, reinos o naciones. Ahora bien, aunque normalmente esta rama de la política procura solventar las diferencias entre estados sin tener que recurrir a la violencia, no existe contradicción entre diplomacia y fuerzas armadas, así como tampoco hay una asociación directa entre diplomacia y paz. De hecho, un diplomático puede tener por misión provocar un conflicto armado si eso es lo que más interesa a su país. A lo largo de los siglos, la diplomacia ha sido uno de los elementos fundamentales con los que los estados han ejercido su poder. En la mayoría de los casos, disponer de un buen servicio diplomático ha sido esencial para incluso la supervivencia de las naciones. Los errores del mundo diplomático han llegado a desembocar en conflictos armados. Actualmente, en el mundo tan sumamente complejo que vivimos, la diplomacia renueva su importancia geopolítica, teniendo que adaptarse a las tecnologías de la era digital. El país que se quede atrás en este campo debe ser consciente del riesgo en que pone a sus ciudadanos. François de Calliers aconseja que en diplomacia deben ganarse los corazones y las voluntades de los hombres. Contar con un elenco de personas capaces, buenas negociadoras, con elevado poder de persuasión, dotadas de una personalidad arrolladora, inteligentes y sutiles y agraciadas con el don de gentes, proporciona a un Estado un bien de valor incalculable. Como decía el diplomático británico Sir Henry Wotton, quien sirviera al rey Jacobo I de Gran Bretaña como embajador en La Haya, Viena y Venecia, un embajador es una persona honesta enviada al extranjero para mentir por el bien de su país. Y para eso tampoco sirve cualquier persona. Acá tenemos un cuadrito que puede parecer un poco
complejo, pero no, en realidad no lo es. Aparte de la fuerza militar, la coacción puede también ejercerse, y de hecho así sucede cada vez con mayor frecuencia, mediante la aplicación de medidas económicas, sanciones, embargos, congelaciones de activos, expulsión de organismos económicos internacionales, pues al fin y a la postre, el objetivo no difiere en cuanto a potenciar la negociación clásica con acciones agresivas que pueden ser vistas por el que la sufre como altamente perjudiciales para sus intereses. Incluso en la actualidad, con el auge de las redes sociales, la amenaza puede provenir de una campaña de desprestigio que perjudique o impida las inversiones extranjeras. La diplomacia coercitiva, que algunos denominan diplomacia de la violencia, cuando la amenaza del empleo de las capacidades militares se realiza de un modo claramente manifiesto, está dirigida sobre todo a modificar comportamientos y actitudes, y suele ser altamente eficaz. Se trata de mostrar a la otra parte la disposición a aplicar medidas más contundentes en caso de fallar las negociaciones. Para ello es fundamental que el mensaje se transmita con toda su intensidad. El grado de crudeza disuasoria en el campo diplomático puede alcanzar extremos como los reflejados en el gráfico, y no solo sería aplicado por Estados Unidos, sino por otras potencias. Como decimos los argentinos, la culpa no es del chancho, sino del que da de comer. Si nosotros no cuidamos nuestros intereses, nadie lo va a hacer. Y por supuesto, al no cuidarlos, están a entera disposición de todos aquellos que quieran servirse de esos intereses que son nuestros y que por desgracia pasan a manos extranjeras. Como ejemplos históricos de diplomacia coercitiva se acostumbra a poner dos. Uno en el que esta estrategia funcionó y otro en el que fue un completo fracaso. Se entiende como exitoso el empleo de esta diplomacia por parte del presidente estadounidense John Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. En este contexto, que podría haber desembocado en una guerra abierta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Kennedy, ante la decisión soviética de instalar misiles balísticos en la isla caribeña, impuso un bloqueo naval y amenazó con una operación para destruir esos misiles. La presión ejercida dio los frutos perseguidos y Nikita Khrushchev terminó por retirar el armamento desplegado en la isla. Como ejemplo negativo, vale mencionar la Primera Guerra del Golfo, cuando la diplomacia coercitiva no consiguió que Saddam Hussein se retirara voluntariamente de Kuwait. En este caso, ni las sanciones económicas ni la amenaza de emplear la fuerza militar para revertir la situación surtieron efecto ante la determinación de Saddam, algo que podría haberse previsto, dado que el dirigente iraquí tampoco había reaccionado cuando años atrás Estados Unidos lanzó sobre su territorio ataques aéreos y misiles de crucero para intentar frenar las agresiones contra los kurdos iraquíes. En aquel entonces, un desafiante y decidido Saddam impidió las inspecciones de sus arsenales y aprendió no solo a predecir las acciones de Washington, sino a asumir las limitadas consecuencias de los ataques. En el contexto actual, la influencia de la diplomacia puede igualmente ejercerse con la amenaza de la aplicación de medidas ofensivas de corte económico que, según los casos, pueden superar en eficacia a las meramente militares, aunque en ocasiones se realizan en paralelo. Un ejemplo es el eterno enfrentamiento entre China y Japón por las islas Senkaku o Diaoyutai, que ambos reconocen como suyas y que suele dar lugar a incidentes menores, como la retención de un barco pesquero chino por parte de Tokio.
En este caso, la primera medida que adopta Pekín es cortar el suministro de tierras raras a Japón, que las precisa imperiosamente para su industria. China cuenta con inmensos depósitos de tierras raras que en buena parte son adquiridas por los nipones. Las diplomacias de los principales países hacen un gran esfuerzo por prodigarse en las redes sociales, concretamente en Twitter. La diplomacia digital se puede realizar de un modo abierto, identificándose en todo momento como perteneciente al servicio diplomático de un país, pero también de una forma opaca sin revelar la identidad. Si los casos del primer supuesto son cada vez más habituales, los opacos abundan aún más, pues se han convertido en una fórmula muy eficaz de participar en los debates sociales y políticos de una sociedad sin que ésta se aperciba a priori de que está siendo orientada hacia una determinada línea de pensamiento y opinión. La gran duda que se plantea cuando se habla de diplomacia digital es cuando ésta se transforma descaradamente en una operación de información o psicológica, incluso de alcance global. Obviamente, cada país puede ofrecer una respuesta en función de sus intereses. Y como sucede en otros ámbitos geopolíticos, los países menos poderosos serán los que deseen una mayor moderación y regulación, mientras que los hegemónicos no querrán someterse a ningún tipo de control. Lo cierto es que, dada la importancia que ha cobrado el mundo digital, ningún país quiere estar expuesto a que una acción adversaria, instantáneamente difundida por todo el planeta, arruine su reputación en el plano político o económico, como puede suceder en una campaña de desprestigio de una de sus industrias o empresas principales. En palabras de Shaun Riordan, dotado de una enorme experiencia internacional y con una aguda visión realista del mundo, el paradigma tradicional de las relaciones internacionales, y así lo interpreta la diplomacia clásica, ha consistido en los pasos descritos en el gráfico, no exentos de cinismo. Básicamente consiste en que el poderoso espera que los demás países acepten con sumisión las decisiones que adopte y que tan solo a él benefician. Cuando se niegan, inmediatamente se convierten en una molestia de la que hay que deshacerse, incluso por la vía de las armas, si es preciso. Otro ejemplo más de la prepotencia y la soberbia que tanto abunda entre los que dominan las altas esferas del poder. Me parece algo aquí en donde que no está instalado todavía dentro del conjunto de la sociedad argentina, que tiene que ver con los servicios de inteligencia. En el libro de Números, en la Biblia, hay un pasaje que dice lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Como muestra la exploración de Canaán por parte de 2 espías citados en el pasaje bíblico, ya en tiempos de Moisés eran conscientes de la necesidad de conseguir información empleando todo tipo de recursos. Disponer de información útil y oportuna, es decir, lo que llamamos inteligencia, es imprescindible para llevar a buen puerto cualquier proyecto. Para las naciones, desde el momento mismo de su existencia, su obtención ha sido sin duda un elemento clave de supervivencia. Se le atribuye a Francis Bacon la frase que dice lo siguiente: quien tiene la información
tiene el poder, que expresada en numerosas maneras, si bien siempre con el mismo significado, se ha convertido ya en un clásico. La idea de la relación entre la información y el poder también se esboza con claridad en el Leviatán de Thomas Hobbes. Esta realidad invariable a lo largo de la historia se ha convertido en un verdadero paradigma en el mundo actual, donde los acontecimientos surgen y varían a un ritmo nunca antes visto. En el caso que poco de lo que sucede, por no decir nada, deja indiferente a un entorno cada vez más amplio, cuando no totalmente global. Esto es válido para las empresas, muchas inmersas en procesos de internacionalización, que entre otros factores les permiten superar crisis económicas locales, obteniendo beneficios de mercados en mercados alternativos, pero también para los estados, sobre todo para aquellos con mayor proyección internacional de sus intereses de todo orden. De lo que no cabe duda es de que los servicios de inteligencia son una parte fundamental del poder de un país. Hoy en día, tanto o más que la fuerza militar, pues están permanentemente activos y a pleno funcionamiento en su particular guerra diaria, combatiendo en escenarios nuevos como el ciberespacio, con procedimientos renovados, pero con los objetivos de siempre. Con el fin de obtener la mejor información posible, todos los servicios están potenciando cada vez más la llamada reserva de inteligencia, también conocida como comunidad de inteligencia ampliada. La componen especialistas en diferentes campos, normalmente procedentes del mundo académico o empresarial, que aportan sus conocimientos a los servicios de inteligencia sin pertenecer a ellos. Sus informes son de gran valor porque abordan aspectos que exigen un conocimiento profundo de ciertos temas que las agencias no pueden acometer con la rapidez y la amplitud necesaria. No se debe confundir con la comunidad de inteligencia, pues esta la componen todos aquellos organismos públicos que producen inteligencia, ya sea nacional o departamental, tanto en el campo militar como en el policial o civil. Por otro lado, va en aumento la tendencia de los gobiernos a emplear empresas privadas para estos menesteres, puestos que aportan indiscutibles ventajas, tanto económicas como operativas. En todas las denuncias por parte de Estados Unidos se percibe un cierto victimismo de Occidente frente al supuesto espionaje masivo chino, ruso e iraní, lo cual no deja de sorprender. Estados Unidos ha sido tradicionalmente la nación más agresiva en cuanto a espionaje económico se refiere, tanto hacia adversarios como hacia teóricos aliados. Por ejemplo, muchos expertos plantean que la mayor red de espionaje económico mundial es Ekelon. Aunque Washington la niega oficialmente, los expertos consideran que no solo existe, sino también que tiene capacidad para interceptar toda comunicación que se produzca mediante cualquier medio electrónico, teléfono o internet, incluyendo las transacciones comerciales. Esta red estaría controlada por la norteamericana Agencia de Seguridad Nacional, que tiene su sede en Fort Meade, Maryland, a unos 30 kilómetros al nordeste de Washington, D.C., y cuenta al menos con 40.000 empleados desplegados en prácticamente todo el mundo. Además de Estados Unidos, la integrarían Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Si bien su función primaria seguiría estando relacionada con aspectos propios de la seguridad como el terrorismo, en los tiempos actuales los intereses comerciales se hallarían igualmente en su foco de atención. Para algunos,
Esta red de espionaje habría sido la responsable de que, en 1994, el grupo francés Thomson perdiera un multimillonario contrato con Brasil en beneficio de la empresa norteamericana Raytheon, y de que el mismo año Airbus fracasara en su intento de negociar con Arabia Saudita, de lo que se habrían aprovechado Boeing y McDonnell Douglas, ambas estadounidenses. Asimismo, entre 1994 y 1995, la empresa alemana de construcción de aerogeneradores Enercon GmbH habría sido espiada por Ekelon a favor de su competidora Kenneth Wind Power. Aunque no existen datos irrefutables acerca de su existencia o actividades, lo cierto es que en 2001 el Parlamento Europeo estimó oficialmente que no había motivo para dudar de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial, tanto de las militares como de las privadas y comerciales, en clara referencia a Ekelon. Este es otro tema también sumamente interesante, pero que no tiene el espacio que debiera tener, digamos, en los grandes medios, que son los paraísos fiscales. Si hablamos de espionaje fiscal, es obligatorio mencionar los múltiples paraísos fiscales que hay diseminados por todo el mundo, en los que conseguir información es una gran pelea que mantienen de forma constante los servicios de inteligencia, los cuales, por cierto, a su vez, los emplean para gestionar sus fondos reservados. Como se observa en el gráfico, buena parte de dichos paraísos fiscales del mundo son territorios anglosajones y más concretamente británicos. Dentro de ellos, un caso paradigmático es Gibraltar. Esta pequeña colonia británica sobrevive básicamente de ofrecer servicios de mantenimiento a las navieras que realizan la ruta del estrecho, del turismo del juego, de la venta de productos con impuestos muy reducidos. Destaca el tabaco, del que importa 150 millones de atados anuales, y de haberse convertido, según acusaciones del gobierno español no respaldadas por la Unión Europea, en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Más de 55.000 sociedades opacas operan en este minúsculo territorio. Hoy en día, cuando la relevancia militar del Peñón es mucho menor de lo que fue, aunque siga siendo una base naval estratégica incluso para los submarinos nucleares, es precisamente esa faceta de paraíso fiscal un obstáculo mayor para las relaciones hispano-británicas. En esta colonia no se aplican impuestos directos sobre personas físicas ni jurídicas. No existe impuesto sobre la renta, apenas se paga un 10% de impuestos de sociedades, la tercera parte que en España, y el cambio de moneda no está sometido a ningún control. En un momento en que la ciudadanía exige a sus dirigentes plena transparencia y honradez, el hecho de que sigan existiendo lugares en Europa, a lo que tanto gusta presumir de principios y valores de justicia socioeconómicas, donde los impuestos son inexistentes o mínimos, predomina la opacidad bancaria y las transacciones financieras, y no se penaliza o se tolera el blanqueo de dinero. La situación de Gibraltar resulta absolutamente inadmisible para Madrid. Si hablamos de espionaje fiscal, es obligatorio mencionar los múltiples paraísos fiscales que hay diseminados por el mundo. A ver, acá tengo 26. Vamos a ver, tengo un problemita técnico acá con la máquina, no puedo pasar. Ahí está. Ahora volvemos a la normalidad. Con relación a las relevancias facilitadas por Wikileaks, dirigido por Julian Assange,
Algunos de los principales expertos europeos en inteligencia tienen la sospecha de que la propia Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos impulsó el proceso de transparencia como una forma de enviar una señal a los servicios de inteligencia europeos de que Washington era plenamente consciente de que la contrainteligencia europea estaba actuando con firmeza contra el espionaje masivo llevada a cabo en el viejo continente por las redes de espionaje norteamericanas. De ser así, el gobierno estadounidense vendría a decir que se daba por enterado de que Europa estaba decidida a no seguir siendo la colonia posbélica de Washington y que la eficacia de su contraespionaje estaba empezando a neutralizar al americano, de modo que la CIA acabaría viéndose fuera de juego en suelo europeo. De este modo, la Casa Blanca esperaría reiniciar las relaciones entre los servicios de inteligencia de ambos lados del Atlántico, pero en condiciones de igualdad y respeto, al menos aparente, lo que no había sucedido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, las filtraciones de Wikileaks pudieron no haber sido fruto de la casualidad, sino que tendrían como misión levantar aquellas redes de espionaje norteamericano que ya no resultaban útiles por haber sido detectadas por el contraespionaje europeo. El programa de vigilancia PRINCE habría involucrado a las principales empresas de Internet como Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, YouTube y Apple, que se habrían convertido en socios forzosos del proceso de captación de datos mediante la instalación de puertas traseras en sus softwares y la adquisición de claves para romper sus encriptaciones. Este programa de alto secreto habría permitido acceder a información transmitida mediante audios, videos, fotografías, correos electrónicos, documentos y conexiones efectuadas en los servidores de cada una de las citadas compañías. Puesto en marcha en 2007, permitiría seguir de cerca a individuos de forma permanente. Muscular sería otro de los programas estrellas, al margen del control del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior. Se introduciría de manera clandestina en los centros de datos de Google situados fuera de Estados Unidos, lo que había permitido a la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana tener acceso total a la información almacenada en la nube por los usuarios de Google. Para controlar Internet en tiempo real, se emplearía el sistema X-Keyscore, basado en Linux. 700 servidores repartidos por todo el mundo darían acceso a toda la información que circula por la red, de modo que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana, detectaría cualquier persona que empleara encriptación o que realizara búsquedas en la red consideradas sospechosas. Es Estados Unidos el país que ostenta el primer puesto en cuanto a servicios de inteligencia, pues cuenta con nada menos que 16 agencias, 17 si se incluye el Centro Nacional de Contraterrorismo, dedicadas a esta actividad. Las principales y más conocidas, tanto por su intensa actividad como por recursos, son la CIA, la NSA y el FBI, que se complementan con la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, para convertirse en lo que se conoce como las 6 grandes, The Big Six. Es interesante señalar que 4 de ellas dependen del Departamento de Defensa norteamericano. Estados Unidos tiene enfrente a su tradicional enemigo ruso. Tras la caída de la Unión Soviética, el Comité para la Seguridad del Estado, mundialmente conocido como KGB,
por las siglas de su nombre en ruso, se dividió en el Servicio Federal de Inteligencia, dedicado a la inteligencia interior y la contrainteligencia, y el Servicio de Inteligencia Exterior, el cual ha duplicado sus instalaciones en los últimos años. Además, el Kremlin mantiene su potente servicio de inteligencia militar en el exterior, de modo similar al americano. Moscú cuenta también con otras agencias especializadas en campos concretos como el Servicio Federal de Protección, el Ministerio del Interior, la Oficina del Fiscal General, el Comité de Investigación, el Servicio Federal de Control de Drogas y el Comité Nacional de Contraterrorismo. Otro aspecto no tenido en cuenta por la clase dirigente argentina es el referido a los recursos naturales. A menudo se ha comparado el ajedrez con la rivalidad entre potencias por el dominio mundial. El mundo es un tablero donde las piezas deben ocupar determinadas posiciones hasta ganar la partida final. Dentro de este juego planetario, una de las piezas principales son los recursos naturales, desde los que son imprescindibles para la supervivencia de las poblaciones hasta los necesarios para el proceso industrial, por lo que hacerse con el mayor control posible sobre ellos es un factor beligerante de primera magnitud, por más que a veces se disfrace su dominio con otros argumentos falaces. La competición puede darse en diferentes ámbitos: local, regional y global. La misma Guerra Fría fue, al menos en parte, una lucha por arrebatar al rival el acceso a determinados recursos. Se compite por el agua potable, los alimentos y las tierras cultivables que permiten la vida humana, pero también para controlar fuentes de energía, especialmente los hidrocarburos o minerales estratégicos. Uno de los conflictos del futuro no muy lejano es en torno al agua dulce, y es una de las principales hipótesis de conflicto militar, la guerra del agua, o por el agua. En la zona de Asia Central, tanto Kirguistán como Tayikistán cuentan con razonables reservas de aguas, mientras que Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajistán tienen una situación bastante delicada. En Kazajistán, el 40% de los recursos hídricos provienen de fuera de sus fronteras, y la cifra alcanza el 77% y más del 90% para Uzbekistán y Turkmenistán respectivamente. Como desde los años 90 del siglo XX, Kirguistán y Tayikistán tienen planes para la construcción de varias centrales hidroeléctricas en los ríos que fluyen a Uzbekistán. Esta posibilidad tiene en alerta a los uzbecos, que incluso en 2016 movilizaron algunas unidades en las fronteras. Otro potencial conflicto podría darse entre Egipto y Sudán por un lado y Etiopía por el otro, pues este país está levantando una presa que potenciará el crecimiento de la región al abastecerla de recursos hídricos y eléctricos. Conocida como Presa del Renacimiento, se está construyendo sobre el Nilo Azul, cerca de la frontera con Sudán. La capacidad de producción eléctrica será de unos 6.000 kilovatios, la más potente de África, pero esto puede implicar que el agua llegue en menor volumen a Egipto, que la necesita impresionantemente para sobrevivir. África contiene en su seno minerales tan estratégicos y básicos como el uranio y el platino, la práctica totalidad de las reservas mundial de cromo, la mitad de las de cobalto y manganeso, y quinta parte de las de titanio.
Posee además cantidades muy destacadas de cobre bauxita coltán, un mineral estratégico utilizado en microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial por su especial capacidad para almacenar la energía y regular el voltaje. Germanio, radio, casiterita, también altamente estratégico por su aplicación en sistemas de telecomunicaciones y aeronaves. Estaño, zinc y otros minerales raros como por ejemplo europio, niobio y torio. Por último, el continente africano cuenta con ingentes reservas de oro, diamantes, petróleo y gas natural, tanto en como en las aguas adyacentes. Y esto explica en parte el porqué de los permanentes y constantes conflictos inhumanos que cubren la totalidad del continente africano. En África compiten o pactan empresas multinacionales de los principales países del mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Francia encabezan la lista y se han sumado con fuerza a otros países como China, India o Brasil. Muchas de las empresas occidentales se aprovechan del poder acumulado durante la época colonial y aún ejercen un gran control sobre el territorio africano. El continente africano es perfecto para las necesidades de China. Si no fuera por los poderosos adversarios a los que debe enfrentarse y que persiguen exactamente los mismos fines, como son Estados Unidos y los anglosajones en general, a más de Francia, una de las bases negociadoras de la diplomacia china es la garantía que ofrece a sus socios de que no apoyará ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pueda afectar negativamente a ese país, sobre todo para impedir la injerencia internacional en asuntos internos. Por otra parte, Pekín se compromete a proporcionar todo tipo de ayudas al desarrollo de las naciones africanas, invirtiendo en el progreso y la mejora de su economía mediante la construcción directa de infraestructuras tales como carreteras, puentes, presas, colegios, hospitales y universidades. Asimismo, facilita material militar y ofrece asistir a centros de formación civiles y militares en territorio chino, a cambio de la participación activa en el mercado interno y la obtención de diversos recursos. Aparte del control de los recursos naturales, al interés por el Ártico se suma la posibilidad de utilizar nuevas rutas marítimas. Entre las principales que acortan la distancia entre Asia y Europa están las del noroeste y la del noreste. La primera bordea la costa septentrional norteamericana y conecta los océanos Atlántico y Pacífico. En esta ruta se encuentra el primer conflicto de intereses, pues al atravesar estrechos localizados en un archipiélago de Canadá, este país entiende que son sus aguas interiores, por lo que le corresponde establecer las condiciones de tránsito. Por el contrario, Estados Unidos y Europa consideran que estos estrechos deben estar abiertos a la libre navegación internacional. La segunda ruta, la del noreste o Mar del Norte, también une los océanos Atlántico y Pacífico, pero lo hace a través de las costas del norte de Rusia. Ofrece, en principio, un camino más barato, rápido y seguro que las actuales rutas que están bajo la amenaza de la piratería y el terrorismo, así como de la inestabilidad de ciertas regiones. A finales de agosto de 2018, zarpó de Vladivostok el primer barco de contenedores que iba a atravesar el Ártico por la ruta noreste, propiedad de la empresa Maersk Line, con 3.600 contenedores a bordo. Llegó a San Petersburgo 14 días antes que si se hubiera atravesado el canal de Suez. Este buque danés de nombre Venta Maersk
fue específicamente diseñado para navegar por aguas heladas. Este hecho tiene una gran trascendencia, pues puede ser el principio de un movimiento masivo de barcos atravesando el Ártico, con las fuertes implicaciones geopolíticas que va a generar el dominio de los mejores pasos. Estamos llegando ya un poco al final de la segunda parte. Existen reclamaciones delimitadas de Chile, Argentina, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega para repartirse la Antártida. La plataforma Larsen se encuentra justo en la zona que reclama Argentina, Chile y Reino Unido, y es la más cercana a la isla grande de Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes, lo que supone una posición geoestratégica de primera magnitud. La pugna geopolítica por la Antártida está todavía en sus albores y irá a más. De más está decir quiénes son las potencias que se van a imponer cuando se produzca el reparto efectivo de la Antártida. Obviamente aquellas potencias que tengan una real fuerza efectiva. Obviamente, para que haya sostenibilidad ecológica, la balanza recursos-regeneración debería equilibrarse cada 31 de diciembre. Cuanto más se adelanta la fecha del exceso en el consumo de los recursos naturales, significará un mayor estrés ecológico para el planeta. Los datos son ciertamente preocupantes, pues desde que se empezó a tomar conciencia de este fenómeno en la década de los años 70 del pasado siglo, el día de la sobrecapacidad de la Tierra se adelanta cada año. Por ejemplo, en 1970 el día crítico fue el 19 de diciembre. En 1987, año en que Global Footprint Network comenzó sus cálculos, se estableció en el 24 de octubre. En 2018 se redujo al 1 de agosto. Esto significa que los habitantes del planeta ya consumían 1,7 veces lo que la Tierra puede producir por sí misma y que si seguimos a este ritmo, para 2050 necesitaremos al menos 2 planetas más. Como se observa en el gráfico, el caso más extremo en el consumo de los recursos naturales por países es Qatar, que el 9 de febrero ya había consumido todos los recursos que puede generar su territorio. En el otro extremo se encuentra Vietnam, pues su día crítico fue el 21 de diciembre. Llama también la atención del país europeo más necesitado, Luxemburgo, el 19 de febrero, y la primera superpotencia, Estados Unidos, el 15 de marzo. Los países con mayor deficiencia deberán conseguir recursos en el exterior, con lo que, al ser estos cada vez más escasos, la feroz competencia está asegurada. Es, sin duda, un gran motivo de preocupación que nos debería inquietar y mucho a todos los habitantes de la Tierra. La solución de los estados más deficitarios son aparentemente sencillas, pero difíciles de realizar en la práctica, pues se trata de cambiar hábitos, utilizar productos reciclables y reducir el consumo. Sin la ayuda y la exigencia de nosotros, los consumidores, esto no será posible. Bueno, llegamos hasta acá, damos por finalizada la segunda parte del tema que propusimos desde USCA, la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos, que es la geoestrategia como defensa de la patria y como posibilidad de desarrollo. Y los invitamos a que nos sigan en USCA TV y que se sumen a nuestras propuestas a través de los distintos temas que tratamos en nuestro canal. Muchas gracias a todos los que nos miran, un afectuoso saludo y será hasta la próxima. Bueno, espero que les haya gustado la conferencia de hoy. Le agradecemos al señor Gerardo Adrián y los esperamos la próxima semana.
en un nuevo encuentro de USCA TV. Hasta la próxima.